Muy buenas noches tengan cada uno de vosotros, amados hermanos. En la paz de nuestro Dios Todopoderoso, el amor de Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu repose siempre en vuestras vidas y en vuestros corazones. Gracia y paz a vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Agradecemos a Dios una vez más el habernos permitido estar reunidos en este lugar, su bendita casa de oración, puerta del cielo, para ser partícipe del alimento espiritual, un alimento espiritual que nos nutre, que nos alimenta, que nos fortalece, que contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Muchas bendiciones. También a las personas que nos sintonizan a través de los 94.9 FM, de los 109.7 Radio Vida y los 90.3 Radio Camino de Santidad. Estamos transmitiendo desde el templo de la Iglesia de Dios Camino de Santidad aquí en la ciudad de Talara, República del Perú. Vamos a continuar hablando acerca del Espíritu Santo, un tema bastante amplio, bastante complejo, un tanto difícil de entender, pero que es importante que lo sepamos de qué se trata. El día de hoy les invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Puestos sobre vuestros pies, damos lectura a la bendita, santa e incomprometible palabra de nuestro Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, a usted sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Henos aquí reunidos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el único y verdadero Dios, que no hay otro Dios semejante a ti, soberano Dios de toda gloria. Perdona mis pecados y perdona los pecados de tu pueblo. Ayúdanos a entender y a comprender tu bendita palabra, a atesorarla en nuestros corazones, pero sobre todo a ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos en el glorioso y sacrosanto nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le damos una ofrenda de aplauso al Señor. Fuerte las palmas al que vive, al que reina, al que habita en la alabanza de su pueblo. Gloria a Dios. Tomen asiento. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo. Decíamos que la palabra bautizo viene de una raíz etimológica del griego, el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, que significa bautizar y equivale a sumergir o meter debajo. La palabra bautizar significa sumergir o meterse debajo. Entonces, partiendo de ese concepto, podríamos concluir diciendo que el bautismo en el Espíritu Santo significa sumergirse en el Espíritu Santo, meterse a fondo en el Espíritu Santo. Juan el Bautista dice que vino por el desierto predicando a la gente, diciéndole: he aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego.
Entonces le preguntaron los fariseos, pero ¿por qué es que tú te atreves a bautizar si tú no eres el Cristo? Dice que no eres Elías ni alguno de los profetas. Entonces, ¿en nombre de quién bautizas? ¿Y por qué bautizas? Ciertamente, dijo él, yo os bautizo en agua, pero viene uno tras de mí, que aunque viene tras de mí es antes que yo, del cual yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es el bautizador. Cuando Juan el Bautista dijo, ciertamente yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras de mí, que aunque viene tras de mí, es antes de mí. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. A su suma andalaya. Santo es el Señor. Entonces, después de nosotros haber tenido ese encuentro personal con Cristo, después de que nosotros hemos tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, en el momento que oímos la palabra, la oímos, la creímos en el corazón, confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios entra a morar en nosotros, de tal manera que nuestro cuerpo se constituye en el templo del Espíritu Santo, en el templo del Dios viviente. Esa es la primera experiencia sobrenatural. Y por ese hecho de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, se produce en nosotros automáticamente, milagrosamente, lo que se conoce como el milagro del nuevo nacimiento. Pero ahí no queda todo. Ahí no queda todo. Sino que usted y yo debemos anhelar lo que viene después. Y es una promesa para todo aquel que cree, como veíamos ayer. La experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es importante que todo, porque esta es la promesa para todo aquel que cree en Él. ¿Cuántos han creído en el Señor? No es, aleluya, opcional. No es con acepción de personas. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa de Dios a través de Jesucristo su Hijo para todo aquel que en Él cree, al judío primeramente y luego nosotros. Entonces, cuando Juan el Bautista dijo, viene otro tras de mí, pero que es antes que mí, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La segunda experiencia importante en nuestras vidas, después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, después de haber experimentado la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ahora viene, ¿qué? El bautismo en el Espíritu. ¿Y en qué consiste esto? ¿Qué significa el recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Hablar del bautismo en el Espíritu Santo es hablar de la llenura del poder de Dios a través de ese Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, después que hubo resucitado, le dijo, al cabo, después de los 3 días de haber resucitado, permaneció 40 días con ellos. Y antes de ser levantado en la nube, Él le dio una orden y le dijo, no se muevan, quedaos aquí, hasta que vosotros seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Y Él dijo, y recibiréis poder
sobre todo poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce a su nombre. En el libro de Hechos, capítulo 1, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Quedaos aquí, no se muevan, hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo, hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. En eso consiste el bautismo en el Espíritu Santo, en ser llenos del Espíritu Santo, en la llenura, en la plenitud del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Ya vamos a ver por qué es importante esto, lo que estamos definiendo de a pocos, en qué consiste. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Hechos, capítulo 2, del Amén. 1 al 4. La venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Amén. Interesante, ¿verdad? Ellos estaban en el aposento alto. Eran como 120 personas. Era la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las primicias. Cuando de pronto dice que estaban unánimes juntos. Aquí estamos juntos, pero no necesariamente el estar juntos significa estar unánimes. Hay una diferencia en el estar juntos y en el estar unánimes. Una cosa es estar juntos, y podemos estar juntos, pero podemos estar revueltos, juntos y revueltos. Cuando la Biblia dice que debemos estar unánimes juntos, significa un solo ánimo, un sentir, un pensamiento, hablando todos una misma cosa, sintiendo todos una misma cosa. Eso significa estar unánime. Amén. En un solo espíritu, en un solo pensamiento, sintiendo todos una misma cosa, hablando todos una misma cosa. Es ahí donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Estaban en ayuno y en oración, esperando la promesa que el Señor les había dicho. No se muevan, quedaos aquí, hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Y lo que Dios dice se cumple cuando creen eso. Y fue tal como el Señor sucedió, que todos los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu. Se apareció como una lengua de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, de tal manera que la evidencia externa de este acontecimiento se manifestaba a través del hablar en otras lenguas. Era una fiesta judía, y de varios países del mundo habían llegado a Jerusalén. Judíos que estaban en Italia, en Alemania, en Roma,
en Galacia venían a celebrar la fiesta judía. Imagínense, la gran celebración. Los judíos eran muy religiosos y muy amantes de sus fiestas espirituales. Entonces ellos se quedaban asombrados de que unos hablaban francés, otros hablaban italiano, otros hablaban alemán, otros hablaban diversidad. Se quedaron sorprendidos. ¿Ah? Ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Hechos, capítulo 8, versículo 14 verso 17. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Qué tremenda experiencia. La palabra de Dios que dice que la iglesia del Señor fue esparcida. Los cristianos fueron dispersados. Se desató una persecución implacable contra los primeros discípulos. Fue así como llega Felipe a Samaria, a tierra de samaritanos, y les predicaba a esa gente acerca de Jesucristo el Señor. Y esa ciudad entera estaba engañada por el mismo Satanás a través de un mago llamado Simón, quien con sus artes mágicas había tenido engañado mucho tiempo a aquella gente. Cuando llega Felipe con el Evangelio, muchos creyeron a su predicación y Dios respaldaba a Felipe con señales y prodigios y milagros. Muchos enfermos fueron sanados, muchos endemoniados fueron libertados por el poder del Evangelio. Pero hasta ahí nomás llegaba Felipe. Ellos recibieron la palabra, ellos recibieron a Jesucristo, ellos se bautizaron en agua, pero ahí no queda el Evangelio. El Evangelio es mucho más que eso. Les faltaba algo muy importante. Les faltaba la experiencia sobrenatural del bautismo en el Espíritu Santo, cosa que le falta a muchos acá. Hace todo. Hay hermanos que llevan años en el Evangelio y con las justas hablan el castellano y no hablan en otra lengua. Si esa promesa es para todos, nosotros, ministros del altar, debemos anhelar eso. Cantores, músicos, predicadores, pastores, evangelistas, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos anhelar eso, meternos, sumergirnos en el fuego y en el poder del Espíritu Santo. No nos contentemos con las migajas, anhelemos más y más y más. Y digámosle, Señor, lléname, lléname, lléname. Porque aquí, conforme vamos avanzando en la enseñanza, vamos a ver por qué es sumamente importante tener esa llenura del Espíritu Santo, tener esa experiencia bautismal en el Espíritu Santo, de la cual Jesucristo es el bautizador. Por eso que mire, Felipe allí ha llegado a Samaria, había predicado el Evangelio y Dios lo había respaldado con señales, prodigios y milagros. Y mucha gente se bautizó en agua, pero ahí no queda todo. Ahí no quedaba todo. El Evangelio es mucho más que eso. No nos conformemos al presente siglo.
debemos procurar y anhelar los dones espirituales. Alabado sea Dios. Debemos buscar eso. Hoy más que nunca, en los tiempos de rapto, debemos anhelar. Vamos un ratito a Hechos capítulo 10, versículo 44, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, el primer gentil que se convierte en el evangelio, el cristianismo. Ahí Pedro llegó, evangelizó a Cornelio, a toda su familia y a todos los que estaban, los evangelizó Pedro. Y mientras Pedro estaba en esa predicación, en esa disertación de la palabra, algo sucedió. Hechos capítulo 10, verso 44. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Los judíos, los fariseos, estaban sorprendidos de cómo el Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles. Ellos pensaban que solamente era para ellos. No, la promesa es para todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y de pronto todos nosotros. Cuando dicen gloria a Dios, a su nombre, a su bendito nombre, alabado sea Dios para siempre. Estaban sorprendidos al ver que aún sobre los gentiles se había derramado el Espíritu Santo. Amén. Es que esta es la promesa que el Señor hizo. Ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo el Señor, hablarán en otras lenguas. Eso significa, seréis bautizados en el fuego y en el poder del Espíritu Santo. Porque la evidencia externa de que una persona haya sido bautizado en el fuego y en el poder de su Santo Espíritu es el hablar en otras lenguas. Si usted no habla, usted tiene el Espíritu Santo en su vida, ha sido sellado con el Espíritu, pero no tiene esa gloriosa experiencia. Y ya vamos a ver por qué es importante tener esto. Pero antes de eso, permítame referirles de qué manera se recibe el Espíritu Santo. Dios es soberano. Él hace como Él quiere. No en todos los casos es lo mismo. Amén. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, dice que estaban unánimes juntos, orando y ayunando. Amén. Estaban en un culto de oración y ayuno. Y clamaban y estaban todos unánimes juntos. Y de pronto descendieron llamas como llamas de fuego, lenguas como llamas de fuego, que se posaban sobre la cabeza de cada uno. Y cuando eso sucedió, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Amén, hermano. O sea, no era un idioma aprendido. Era conforme al Espíritu le daba que hablase. Entonces, la evidencia externa de haber tenido el Espíritu Santo, el bautismo, es el hablar en otra lengua. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, se derramó sobre todos ellos el Espíritu Santo y se maravillaban porque los oían, ¿qué? Hablar en otra lengua. Puede que algunos lo reciban mientras esté orando y ayunando. En mi caso no fue así. Puede que algunos reciban, clama y reclama la promesa y eso es bueno. En mi caso no fue así. Yo no pedí nunca ser bautizado por el Espíritu Santo. Jamás le dije, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo.
pero había enseñado. Lo mío, mi experiencia, que yo dormía cuando viví en el asentamiento humano Luis Alberto Sánchez. Yo sé lo que es vivir en un asentamiento humano. Sé lo que es vivir en una casa de esteras y de cartón, de tripley y techo de calamina. He pasado por eso. Sé lo que es cargar sobre mi espalda, sobre mis hombros, una vara con 2 baldes y cargar agua de un solo caño. He pasado por eso. Sé lo que es alumbrarme con lámpara de querosene o con velitas. Sé lo que es eso. Sé lo que es que cuando tenía mis necesidades fisiológicas, irme al campo, a la quebrada. He pasado por eso. Dios me ha permitido pasar por todas las cosas para ya no hablarte de ciencia, sino de experiencia personal. Eran las 2 de la mañana. Ni siquiera llevaba años en el Evangelio. A ver, yo me convertí un 5 de diciembre del 85. Un mes después, en enero, entre enero y febrero del 86, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Apenas unos meses, 2 meses quizás. Ni siquiera estaba orando, ni siquiera estaba en ayuno. Yo dormía en una posición cúbito dorsal. ¿Sabe cuál es la posición cúbito dorsal? Cuando uno duerme boca arriba, mirando al techo. Esa es la posición cúbito dorsal. Cúbito ventral es cuando uno duerme boca abajo. Bueno, dormía mirando al techo. 2 de la mañana. El Espíritu de Dios vino sobre mí y me levantó. Esta es la superficie de la cama. Mi cuerpo estaba así. Y así, mi cuerpo quedó ahí. A 50 centímetros de la cama, así, en el aire. Pues mi hermano, yo le agradezco a Dios que Él me permitió tener una experiencia sobrenatural. ¿Ah? Él hace como Él quiere. Cuando mi esposa me ve en el aire y yo, en lo que estaba en el aire, comencé a hablar en otras lenguas y a cantar alabanzas en otras lenguas. ¿Qué le parece? Se me enrea la lengua, yo no sé si estaba dormido o despierto. Lo único que sé es que mi cuerpo estaba en el aire, a 50 centímetros de la cama, posición cúbito dorsal. ¿Ah? Y cuando mi esposa me ve en el aire, se asustó y me sacude y ¡pra! Ahí de golpe, y caigo al borde de mi cama de rodillas y no paré de orar y alabar al Dios de los cielos. Amanecí hablando en otra lengua. Alabado sea Dios. Dios bautizándome con su Espíritu Santo, llenándome de su presencia. Son casos excepcionales, ¿sabe? Y agradezco a Dios ser un caso excepcional. ¿Ah? ¿Cuántos años el pastor Patrocinio llevaba en el Evangelio? Y después de 20 y tantos años recién es bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua. Él había pasado por muchas denominaciones, los peregrinos, los nazarenos y otras tantas iglesias independientes, hasta después de 20, 25 años, con una administración que el pastor Monterrey le hizo. Él en la casa de la hermana Mayra recibió el bautismo en el Espíritu Santo. No hay una forma estándar de recibir esto. Es como Dios quiere. Es conforme a la fe de cada uno. Puede que lo recibas orando y clamando por ello. Debemos orar por ello. Pero si a Dios le place, lo hace en cualquier momento. Alabado sea Dios para siempre. Un día, hace años atrás, viajábamos en el Trastal. Había una línea de transporte urbano llamado Trastal. Tenía 2 puertas, una se subía por detrás, se bajaba por delante, o viceversa. Iba yo en el tubo, parado, y en eso sube una hermanita, esas que son media loquitas.
Mis hermanitos, esas que son más bullosas que algunas que están ahí, te las miro, que reojo. Y entonces sube la hermana, hermanito Juan, qué gusto de verlo. ¿Cómo está, siervo? Ella venía de un ayuno. Siervo, dice, qué lindo, está un ayuno, todo qué maravilloso. El Señor se ha manifestado, una metralleta como alguna que la estoy mirando. Y en lo que me estaba contando las maravillas del ayuno, su lengua se le enredó. De pronto esa mujer comenzó a hablar en lengua y lloraba y gritaba y hablaba en lengua y la gente, los pasajeros, ¿qué le pasó a esa mujer? Se volvió loca. Dios hace como quiere. A su nombre, alabado sea Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y saltaba y brincaba esa mujer en el carro. No había forma de controlarla, hermano. Tremendo. El bautismo en el Espíritu Santo es eso. Es la llenura. Y seréis llenos del Espíritu Santo. Amén. En eso y de eso se trata. ¿Ah? Bendito Dios para siempre. Y la evidencia externa de haber sido bautizado en el fuego y en el poder del Espíritu Santo es en hablar en otra lengua. Sobre todo, la promesa es para todos. Pero un consejo vaya para los que ministran en el altar, para que haya más unción, más poder, más quebrantamiento. Métase, sumérjase, pida eso. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Señor. ¿Cuánto creen que el Señor puede hacerlo? ¿Cuánto creen por el Señor puede hacerlo? ¿Por qué es importante la llenura del Espíritu Santo? Por varias razones. Porque a través de ese bautismo somos investidos, somos revestidos de la fuerza y el poder de Dios fluyendo a través de nosotros. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo enseñó el Señor Jesucristo. Amén. Como ríos de agua viva de su interior. Y recibiréis poder, dijo el Señor. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque a través de ello recibimos poder de Dios. Poder de Dios. Para ministrar, para predicar, para enseñar, para cantar, para tocar, para hacer milagros de parte de Dios a su nombre, a su bendito nombre. Jesucristo el Señor dijo, mayores obras de las que yo he hecho, vosotros haréis, porque yo voy al Padre y no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo de verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que es importante la llenura del Espíritu Santo. Porque a través de ello, ¿qué? Recibimos poder. Poder para predicar. No podríamos... Jesús mismo tuvo que ser investido. Él no pudo empezar su ministerio si antes de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere verlo? Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Él antes de su bautismo no hizo ningún milagro. Ninguna sanidad. Fue después de su bautismo en agua y que fue investido del Espíritu Santo, recién empieza su ministerio. Lucas, bautismo de Jesús, 3:21. Evangelio según San Lucas, capítulo 3:21. Amén. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
También Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Mientras Jesús se bautizaba, los cielos se abrieron y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, posando sobre el Señor. Y una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Amén. Fue necesario. Fue necesario que Jesús, antes de empezar su ministerio, sea investido de poder del alma, para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías: el Señor me ha ungido con poder para dar vista a los ciegos, oído a los sordos, amén, libertar a los cautivos. Dios me ha ungido con su espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin ese poder solamente somos bla, bla, bla y más bla, bla. Por eso que es importante. Por eso que a partir de ese momento los discípulos, hermanos, comenzaron a ver la gloria de la primera campaña evangelística. 3,000 almas. Amén. Ahí nomás, recibiendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué también es importante este poder? Porque este bautismo, porque a través de él recibimos poder. Poder para ministrar, poder para predicar, poder para instrumentalizar, para cantar, para aconsejar. Pero también porque otra cosa es importante esto. Hechos capítulo 2, versículo 16. Hacia adelante. Estamos viendo la importancia del tener el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Esto fue lo dicho, mire, estaba profetizado muchos años antes, cuando se derramó el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, y todos los que estaban ahí unánimes fueron llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pedro se levanta y dijo: no están ebrios, no están borrachos, no están llenos, no están llenos de mosto, están llenos del Espíritu Santo. Y esto fue lo que profetizó Joel cuando dijo Dios a través del profeta: en los postreros días, dijo el Señor, yo derramaré sobre vosotros mi Espíritu Santo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. El bautismo en el Espíritu Santo es muy importante, porque a través de ello operan los dones espirituales de nuestro Señor. Amén. Comienzan a operar y a fluir los dones. La Biblia dice: procurad los dones mejores. Amados hermanos, dice 1 Corintios 12, no quiero pues que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos un ratito, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Amén. No quiero pues, hermano, dijo el apóstol,
que ignoréis acerca de los dones espirituales. A través de esta maravillosa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, comienzan a fluir los dones. Y lo hablo por experiencia. Ya en la próxima clase vamos a ver acerca de los dones espirituales. Hay 9 dones. El don de lenguas, interpretación de lengua, profecía, 3, palabra de ciencia, 4, palabra de sabiduría, 5, discernimiento de espíritu, 6, dones de sanidades, 7, don de milagros, 8, y el don de fe, 9. Hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Y no debemos ignorar acerca de los dones. Y estos dones comienzan a fluir después de haber tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Por eso que dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Fluye, ¿no? Fluye. Les voy a contar dos para la gloria de Dios. Año 1986, febrero. Estaba yo en un culto dominical. Perdón, fue en enero. Yo me convertí en el 85. Después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, a fines de enero más o menos, estaba en un culto dominical. Estaba acá, no eran así las sillas, eran unas bancas a la derecha, y el pastor predicando ahí. Éramos como 20 miembros, los varones a un lado, las mujeres al otro lado. La casita era angostita, de 3 metros de ancho. Yo miraba y escuchaba al pastor Patrocinio que hablaba acerca de la venida del Señor, culto dominical, 7:30 de la noche. De pronto mis ojos comenzaron a abrir y a cerrarse rápido. Yo luchaba porque en la iglesia no se venía a dormir. O sea, no, es una falta de respeto venir a dormir. No quiero dormirme, porque aquí no es para dormir. Desde cuando me convertí, yo me propuse eso. Uno como vienen a dormir, así como lo encuentro a mi hermanito, me acuerdo yo su nombre. Con estilo, ¿no? Yo luchaba contra eso. Que no se me cerrasen los ojos. Pero fue una cosa, ¡prac! Se me cerraron y parecería que me pusieron 2 puntos de soldadura en cada ojo, sellados herméticamente. De pronto siento que de mi cuerpo sale mi espíritu. Y un cuerpo sin espíritu está muerto. Estaba recién en la banca, sentado. Siento que mi espíritu sale. Y ya me veía yo encima del techo. ¿Me entiende? En mi cuerpo, aquí en el banco quedó mi cuerpo, que era como un overol viejo, que estaba ahí puesto. Yo me veía muerto. Era un culto dominical, 7:30 de la noche. Yo estaba mirando, sí, veía al pastor Patrocinio desde el techo. Luego vino un personaje alto, de vestiduras blancas, su rostro ensortijado, su rostro resplandecía como el sol del mediodía, su cabellera rubia, y su rostro no lo podía ver yo a causa de su esplendor. Lo veía bien alto, y él venía en una nube, y me extiende su mano y me dice, ven, sube acá. Y yo subí a aquella nube. No estaba dormido, estaba en el culto, mi cuerpo estaba en el templo, yo estaba en el aire, y el Señor mismo me toma de su mano y me dijo, ven, que yo te voy a mostrar. Lo de aquí a un poco de tiempo ha de suceder, para una señal en mi pueblo, porque hay mucha incredulidad en medio de mi pueblo. Y voy a darles esta señal para que crean que yo soy Jehová, tu Dios. Y me llevó en el espíritu, tomado de su mano en una nube.
Yo veía hacia abajo, veía los océanos, los mares, los ríos, los carros, edificios. Miraba atrás, veía y escuchaba al pastor Patrocinio predicando en el culto. Miraba adelante, veía grandes edificios. Y el Señor me decía, hijo de hombre, mira bien y oye bien lo que te voy a mostrar. Yo le decía, sí, Señor. Y fui llevado en el espíritu, ¿sabe dónde? Al Cabo Cañaveral, la base espacial de los Estados Unidos de Norteamérica. Un lugar en la entrada decía Cabo Cañaveral, USA, la bandera de los Estados Unidos. Era un inmenso aeropuerto, pero no de aviones, sino de naves espaciales. Estaba el Apolo 9, Apolo 10, Apolo 11, Apolo 12, y había una nave en medio, y era la nave, decía ahí, Challenger. ¿Sabe lo que significa Challenger en castellano? Desafío. Desafío. Estaba en medio listo para ser lanzado al espacio. Y me decía el Señor, ¿qué ves, hijo mío? No, ¿qué ves, hijo de hombre? Señor, veo naves espaciales. Bien has visto. ¿Y qué más ves? Una nave espacial solita. Bien has visto. Ven. Y íbamos en la nube. Nosotros, yo los veía, ellos no nos veían. Yo los escuchaba, ellos no me escuchaban. Alabado sea Dios. Ellos hablaban en inglés, yo interpretaba en el castellano. Entramos a una cabina. ¿Usted vio esa película Viaje a las Estrellas? Era una cabina cúpula, donde habían computadoras, televisores, todo ahí, un montón de gente, todos sentados. Y ahí estaba, en las pantallas estaba la nave, todo listo para el lanzamiento. Hablaban en inglés, yo interpretaba en castellano. Empieza el conteo, 10, 9, 8, 10. Yo miraba atrás, pastor Patrocinio predicando, aleluya, miraba hacia abajo, mares, océanos, y estaba en la cabina. 1, 0 y sale esa nave volando. Me dicen, salgamos. Y esa nave, y nosotros subiendo ahí. Se puso en posición horizontal y al ladito nosotros íbamos en la nube. El Señor tomándome de la mano. Me dice, hijo de hombre, ¿qué ves, Señor? Una nave espacial. Entremos. Sin tocar la puerta, traspasamos esa estructura de acero compacto. Habían 7 tripulantes, 6 varones y una mujer, vestidos de astronautas. En el aire no había gravedad, en el aire se movían, conversaban en el aire. Yo los miraba y me decía el Señor, ¿qué ves, hijo de hombre, Señor? Esta es una nave espacial y ya están sus tripulantes. Sí, bien han visto. Luego en un compartimiento secreto, era una puerta de acero blindado, y entramos en ese compartimiento secreto y vi una inmensa bola de acero, una inmensa bola de acero. Estaba ahí con una mecha y me dice, hijo de hombre, así como esos tanques Rotoplas, sí, más grande que eso, acero macizo. Yo miraba y tocaba. Me decía el Señor, ¿qué ves, hijo de hombre? Parece una bomba, mi Señor. Bien has visto, es una bomba. ¿Ah? Me dice, y es una bomba bacteriológica. Por eso que eso del COVID yo creo que ha sido un virus creado en laboratorio por esta experiencia que tuve. Bien has visto, me dice. Mi palabra dice que en los posteros tiempos habrán hambres, habrán enfermedades, pero aún no en mi tiempo. Sin embargo, los hombres, movidos por su orgullo y por su avaricia, han fabricado estas bombas. Porque mira, me dijo, salimos de la nave. A la velocidad de la luz ya estábamos en unos inmensos almacenes de laboratorio farmacéutico, grandísimos almacenes, con bastantes anaqueles y estantes ahí, llenos de medicamentos, bastante medicina. Lo que está pasando ahora con el COVID, millones de ampollas que se venden. La primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis, la cuarta dosis, la de refuerzo 1, la de refuerzo 2. Negocio. El negocio de la vida. Eso pasó, febrero del 86. ¿Me da cuenta? Me dice, ¿sabes? ¿Qué ves, hijo de hombre? Señor, son medicamentos, son medicina. Bien has visto, son medicina. Están a punto de caducar, a punto de expirar su vencimiento.
Entonces, aquí se han invertido millones, trillones de dinero en dólares. Y esta gente no quiere perder su inversión. Con esta bomba van a promover plagas, pestes, enfermedades, en lo que en la tierra le llaman los países del tercer mundo, los países más pobres. Ahí van a lanzar esta bomba. Las bacterias van a ser diseminadas y va a haber una gran contaminación ambiental. Y estos países van a endeudarse para comprar medicamentos. Eso es. ¿Quién lo sabía? Solo Dios. ¿Sabe cómo se llama ese don? Cuando por el Espíritu Santo vemos las cosas que van a suceder en el futuro, ¿sabe cómo se llama? Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. 15 días antes que pasara eso, el Señor me lo mostró y yo lo testifiqué a la iglesia. ¿Se da cuenta? Me dice, yo voy a hacer explotar esta bomba, porque aún no es mi tiempo. Y resumiendo ya, volvimos a la nave, entramos, me dice, ¿qué ves, hijo de hombre? Y había una mujer ahí que hablaba. A ver, ve, dice, ubícate en la ubicación donde vamos a lanzar la bomba. Entonces me dice, ha llegado el momento. Pasábamos por encima del océano. No sé si era el océano Pacífico o el Atlántico, pero era un inmenso mar. El Señor me dijo, salgamos. Y salimos. No me desprendí de la mano del Señor. Bien agarradito. Yo era un niño frente a ese gigante. Ahí me llevaba de su mano. Me dice, mira, me dice. Solamente hizo así. Como dice Apocalipsis 19. Y de su mano un rayo fulgurante de luz. Salió como un rayo de luz y desintegró esa nave. Se hizo, explotó en micromilésima de segundo. Pero esa bomba no explotó. Yo la veía que caía, enterita caía. Y veía en las profundidades del mar. Y el Señor me permite ver la profundidad del mar. Ahí quedó asentada esa bomba. Ahí estará hasta el fin de los tiempos, cuando yo lo determine. Hermano, yo ya me había acostumbrado a la presencia del Señor. Me dijo, ahora vuelve a la tierra, testifica a mi iglesia que yo soy el Señor tu Dios, fuerte y poderoso. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Ah? Y yo le decía al Señor, no, déjame ahí. Ya no quiero ir, no quiero ir. Yo veía mi cuerpo todo feo, todo viejo, todo horrible. Vuelve a tu cuerpo. No, Señor, yo quiero estar contigo. No, ya no quiero volver a ese cuerpo, bien feo ese cuerpo, horrible. Vuelve, me dice. Aún no es tu tiempo. Cuéntale a mi iglesia, para que si no creen a mi palabra, crean aún para las señales que yo hago. Hizo así el Señor. Y mi espíritu, cuando ya estaba despierto, yo miraba, el pastor Patrocinio sigue predicando, Cristo viene, y los hermanos ahí. Y caí de rodillas y lloraba como un niño. Lloraba y le pedía perdón a Dios. Y el pastor Patrocinio dejó de predicar, dijo, hermanos, todos doblemos rodillas, que el Espíritu de Dios va a hablarnos en esta noche. El Señor comenzó a ministrarle a sus siervos. Lloraban y clamaban. No sé qué tiempo estuvimos orando. Y cuando pasó eso, el pastor me llama y me dice, Juan, en el nombre de Jesús pasa. Tome el micro. Testifica lo que el Señor te ha mostrado. Ya Dios le había revelado a él. Alabado sea el nombre del Señor. Es el poder del Espíritu Santo. Pero antes de eso, hermano, yo veía en la noticia cuando voló el Challenger en la revelación. Salía extra, voló el Challenger en 1000 pedazos. Extra, en la televisión. Noticia último momento, voló el Challenger, vuelo experimental, fracasó en los Estados Unidos. Todo, noticias, radio, televisión. Eso pasará, me dice. Cuando yo testifiqué a la iglesia lloraba y se quebrantaba. 15 días después de eso, estaba yo en un ayuno. Había propuesto 7 días de ayuno. Estaba en la azotea de mi casa.
Y en el último día de ayuno, escucho el claxon de mi hermano Juan Calero. Venía acompañado del hermano Pedro Solís, mi padre espiritual. Tocaban claxon, mi madre salió y dice, ¿sí? El hermanito Juan está arriba, dice, está orando. Llámelo, hermana, llámelo. Mi madre sube y me dice, Juan, te busca. Son dos hermanitos, me dice, en un auto blanco. Ya terminé de orar y bajé. Y me enseñaron la página central del diario El Extra, del Expreso, del diario El Ojo, delante de Dios. Página central, voló Challenger en 1000 pedazos. Expertos de la NASA investigan en la razón y el por qué ha volado ese. Era la nave más perfecta, como el Titanic. ¿Te recuerdas el Titanic? ¿Sabe lo que significa Titanic? El nombre Titanic significa Satanás. ¿Ya? No se conocimiento. Miren el nombrecito de la embarcación. Challenger significa desafío. El hombre desafiando a Dios, como lo hizo Nimrod con la torre de Babel. Desafiando a Dios, levantó una torre. A través de los tiempos. ¿Ya esto? Cuando el ingeniero que fabricó el Titanic dijo, nadie fabricará una nave como esta tan perfecta. Y el primer día de la travesía marítima se estrelló contra un iceberg de hielo y se hundió. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Se da cuenta? Ahí nomás, hermano. Caímos de rodillas los tres ahí en la calle, llorándole al Señor. Esas manifestaciones sobrenaturales se llaman dones espirituales. Esa es la palabra de ciencia. Cuando uno tiene el bautismo en el Espíritu Santo, fluyen estos dones, fluyen. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones. Vuestros ancianos tendrán sueños. A su nombre, a su bendito nombre. Alabado sea Dios para siempre. Y recibiréis poder, sobre todo poder, cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene otro detrás de mí, del cual no soy digno de atarle las sandalias a sus pies. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Debemos buscar eso, hermanos, ¿saben? Señor, bautízame con tu Espíritu, puesto sobre vuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios.